El presente trabajo es presentado por Eduard Pérez, Yulder Bastidas, Leonardo Ayala, Luis Carlos Ruiz, Oscar Triana y quien les habla, Zulma Reaño. Nuestro tema fue aldehídos y cetonas. Generalidades y clasificación. Aldehídos y cetonas son llamados compuestos carbonílicos porque llevan en sus moléculas el grupo funcional carbonilo. En los aldehídos el grupo carbonilo está unido a un hidrógeno y a un radical alquílico o alírico, excepto en el metanal, donde va enlazado a dos hidrógenos. En las cetonas, en cambio, el grupo carbonilo está unido a dos radicales alquílicos, alíricos o de ambos, o puede hacer parte de una cadena alicíclica. Formulación y nomenclatura. En los aldehídos, de acuerdo con la IUPAC, el nombre de los aldehídos se forma cambiando la O final del hidrocarburo correspondiente por al o tial si se trata de un dialdehído. Si existe dobles o triples enlaces, ramificaciones, halógenos u otros grupos no funcionales, las reglas son las mismas que hemos dado anteriormente. En las cetonas, según la IUPAC, las cetonas se nombran cambiando la O final del hidrocarburo correspondiente por ONA. Si se trata de una policetona, a partir del C5, al nombre del hidrocarburo de menor a mayor los números donde se halla el carbonilo, buscando la suma menor, y al sufijo ONA la partícula di, tri, tetra, etc., según el número de grupos carbonilo. Dobles enlaces, ramificaciones, halógenos, etc. se nombran como ya indicamos para los aldehídos. Propiedades físicas. Como el grupo carbonilo es polar, existe entre sus moléculas atracción dipolo-dipolo relativamente fuerte, pero no presentan asociación intermolecular por puentes de hidrógeno, más sí con el agua. El punto de ebullición de las cetonas es más elevado que el de los aldehídos isómeros. Los miembros inferiores de aldehídos y cetonas, como el metanal, el etanal y la propanona, son solubles en agua fácilmente, en soluciones disolventes orgánicos. Los aldehídos de bajo peso molecular y algunos superiores tienen el olor fuerte y sus vapores son irritantes para la mucosa nasal. Estructura del grupo carbonilo. En aldehídos y cetonas, el carbono del grupo carbonilo se halla hidratado trigonalmente y su configuración es plana. El carbono se apresta entonces a la unión con tres orbitales híbridos sp2 con ángulos de 120 grados entre ellos. Dos de estos orbitales se solapan, uno con el hidrógeno y otro con el carbono, en los aldehídos, o con dos carbonos en las cetonas. Comportamiento químico. El carbonilo es uno de los grupos funcionales de mayor actividad química. La polaridad del grupo carbonilo es la causante de varias y numerosas reacciones, y el punto más vulnerable de aldehídos y cetonas. Este grupo presenta reacciones de adición por el doble enlace del grupo carbonilo, reacciones de sustitución del oxígeno carbonílico y reacciones de condensación. Hay diferencia entre la adición al doble enlace olefínico y la adición al doble enlace carbonílico, ya que las olefinas adicionan reactivos receptores de electrones, mientras los compuestos carbonílicos adicionan reactivos dadores de electrones que normalmente no se adicionan a las olefinas. Oxidación. Los aldehídos se oxidan con facilidad, muchos por acción de aire, para dar como producto el ácido correspondiente. En cambio, las cetonas, sin resistentes a los oxidantes fuertes y al oxígeno del aire, bajo la acción de oxidantes enérgicos, en condiciones severas se rompe la molécula a nivel del carbonilo, para producir una mezcla de ácidos, cada uno con menor número de carbonos de la cetona original. Algunos oxidantes débiles son reducidos por los aldehídos, mientras estos se oxidan al ácido correspondiente. Esta es la base de los reactivos de Tollens y Feri, los cuales sirven para identificar a los aldehídos. Reactivo de Tollens. El reactivo de Tollens, oxidante débil, es una solución amoníacal de nitrato de plata que contiene un ion completo, diamino argéntico. Se calienta un aldehído con un reactivo. Este se reduce a plata metálica, que es un precipitado de color oscuro que puede formar un espejo de plata. Mientras el aldehído se oxida, el
al ácido correspondiente. Reactivo de Fehling. El reactivo del Fehling es un oxidante débil, el cual consta de dos soluciones: solución de sulfato cúprico en agua destilada y solución de tartarato sódico potásico, alcalinizada con hidróxido de sodio. La mezcla de estas dos soluciones en volúmenes iguales forman primero un hidróxido cúprico y luego un complejo cupro-tartárico. Reactivo de Benedict. El reactivo de Benedict, al igual que el reactivo de Fehling, es un oxidante débil, es decir, actúan de la misma forma. Consta de una solución de sulfato cúprico y citrato de sodio, alcalinizada con carbonato de sodio. Reducción. Fácilmente aldehídos y cetonas se pueden reducir a alcoholes primarios, secundarios por hidrogenación catalítica o utilizando hidruro de aluminio o litio y boro hidruro de sodio. Estos últimos no afectan los dobles enlaces a ácidos, ésteres, entre otros. Muy buenas tardes. Este video es propuesto para explicar el comportamiento químico de los aldehídos y las cetonas. Así lo dividiremos en procesos. El primero es la adición de bisulfito de sodio. Los aldehídos y las metilcetonas, al reaccionar con una solución saturada de bisulfito de sodio, dan productos de adición cristalinos que son sales bisulfíticas del aldehído o del acetona, que se separan en forma de precipitado ya que no son solubles en exceso de bisulfito de sodio. Esta reacción permite separar y purificar aldehídos y metilcetonas de una mezcla que contenga otros productos. Como los productos bisulfíticos son solubles en agua, se puede extraer mediante una solución diluida de la misma sal, calentando el producto de adición bisulfítica en presencia de ácidos o regenerando el compuesto carbonílico. El segundo es la adición de reactivos de Grignard. Tanto los aldehídos como las cetonas adicionan reactivos de Grignard para dar compuestos intermedios, los cuales por hidrólisis conducen a alcoholes: el metanal de alcohol primario, los demás aldehídos, alcoholes secundarios, y las cetonas, alcoholes terciarios. El tercer proceso sería la adición de alcoholes. Los aldehídos adicionan fácilmente los alcoholes formando compuestos denominados hemicetales, que son éteres incompletos de los dioles geminales, calentando con un exceso de alcohol en presencia de ácido mineral e hemicetal. Reacciona con una segunda molécula de alcohol, elimina una de agua y forma un compuesto líquido estable llamado acetal, que puede purificarse con destilación. La acetalización se emplea a menudo en síntesis orgánica para bloquear la función aldehído y evitar que entre en reacción junto con otros grupos funcionales de la molécula. Las cetonas solo forman acetales directamente con el metanol y con el etanodiol. Indirectamente se obtienen tratando la acetona con un ortoéster. En el caso de las cetonas, los compuestos se denominan hemicetales. Otros de los procesos del comportamiento químico de aldehídos y cetonas son la condensación aldólica. En aldehídos y cetonas, los hidrógenos del carbono alfa, por influencia del carbonilo, adquieren una carga positiva parcial, por lo cual pueden representarse en forma de protón. En estas condiciones, aldehídos y cetonas se convierten en carbonión y entran en reacciones de condensación por mecanismo de adición nucleofílica, dando aldoles y cetonas, función mixta aldehído alcohol y cetona alcohol respectivamente. La condensación puede ocurrir entre dos moléculas de aldehído o dos moléculas de cetona, o una de aldehído y otra de cetona, en presencia de una base fuerte en solución diluida, pero es indispensable que posean hidrógeno alfa. Si son dos aldehídos diferentes, el carbono alfa del aldehído mayor es el que suministra el hidrógeno para formar el OH, según lo cual no se adolizan metanol, fenimetanal, 2,2 dimetilbutanal, difenicetona. Si se unen un aldehído y una cetona, en esta que provee el hidrógeno. Si se unen dos cetonas diferentes, el carbono de alfa de la cetona mayor, la que cede el hidrógeno. La deshidratación de aldoles. Cuando se prolonga la adición de álcalis sobre un aldehído o una cetona, el aldol o cetol formados inicialmente se deshidratan y se transforman en un aldehído alfa y beta. Son saturados o en una cetona
alfa, beta o saturadas. Este proceso recibe el nombre de crotonización. Dismutación de Cannizzaro. Si se somete la acción de una base fuerte, un aldehído que no tenga hidrógeno en el carbono alfa, principalmente aromático, ocurre una reacción de óxido, reducción, en la cual una molécula de aldehído se oxida al ácido correspondiente, sal y otra al alcohol respectivo. Obtención en la industria. Mediante oxidación o deshidrogenación de alcoholes, la oxidación controlada de alcoholes primarios produce aldehídos. La oxidación de alcoholes secundarios origina cetonas. Los oxidantes más empleados son la mezcla sulfocrómica y la mezcla sulfopermangánica. El metanol no da esta reacción, sino que por oxidación produce dióxido de carbono y agua, de tal manera que pasando vapores de alcohol sobre un catalizador metálico caliente, los alcoholes dan aldehídos. Secundarios dan cetonas, pero los alcoholes terciarios no dan esta reacción por no poseer hidrógeno en el carbono terciario. Hidratación de alquinos. A los alquinos se les adiciona agua en presencia de ácido sulfúrico y sales mercurianas para dar un enol inestable, que por tautomerización se convierte en aldehído o cetona según el alquino inicial. Reducción de cloruros de acilo. Los cloruros de acilo por reducción catálica producen el aldehído correspondiente y para la obtención de cetonas se hacen reaccionar el cloruro de acilo con un derivado organometálico de cadmio. Partiendo de sales ácidas carboxílicas, la destilación de sales cálcicas o báricas de los ácidos carboxílicos es el método general de la obtención de cualquier cetona. Si una de las sales de calcio es el formiato, se obtiene el aldehído. Obtención en la industria mediante ácidos carboxílicos. Un método nuevo y perfeccionado que consiste en hacer pasar los vapores de un ácido carboxílico sobre óxido de manganeso 2 o de torio calentados entre 400 y 500 grados produce cetonas. Si uno de los ácidos utilizados es el fórmico, se obtiene un aldehído. Deshidrogenación catálica de alcoholes. Este proceso ya fue visto en el laboratorio, es muy bien empleado en la industria para obtener, entre otros, metanal, butanona, etc., que son miembros importantes del tema evaluado en el estudio de aldehídos y cetonas.